Bien, bienvenido nuevamente a Quality Scanners. Vamos a platicar por qué es importante que uses un osciloscopio y qué es lo que hace y para qué sirve. Aquí tenemos una batería. Ya en el en vivo del martes pasado hablamos de la importancia de checar una batería. Yo tengo para ello un equipo muy práctico y sencillo que me permite checar la batería por conductancia y conocer el voltaje, la capacidad de almacenamiento que tiene la batería. Depende de la norma en que estés checando, pueden ser cranking amperes, CCA, pueden ser cranking amperes, CA, pueden ser DIN, pueden ser EU, pueden ser SAI, depende la norma con la que cheques, te va a dar la capacidad de almacenamiento y eso, el mismo equipo me permite entender el estado de salud que tiene la batería. Ahora, cuando la batería está funcionando, hay una reacción química dentro que es la que produce la energía eléctrica. Si las celdas no están en buen estado, si no hay buenos contactos dentro de la batería, si el electrolito o el medio por el cual se van a estar moviendo los electrones en esta producción de energía está en deficiente estado, pues son las condiciones que el mismo equipo me va a marcar para que yo decida si sustituyo o no la batería. Ahora, si la batería está en buen estado, pero la corriente que llega a los sensores y a los actuadores no llega con esa calidad con la que tenemos en la batería, lo más seguro es que tengamos un problema en el cableado, en el arnés, resistencia, falta de continuidad, falsos contactos, y ahí es donde empieza a ser útil el osciloscopio. Incluso también el osciloscopio puede medir con qué calidad está la batería enviando esa fuerza, ese voltaje y esa cantidad de corriente, ese amperaje, para que se puedan mover los diferentes componentes. Si el arnés y el cableado está correcto, pero mi sensor recibe una señal equivocada, errónea, de mala calidad, pues el resultado es que él también va a enviar una señal equivocada, errónea o de mala calidad y la computadora no la va a poder interpretar. Entonces, para eso me sirve el osciloscopio, para checar cómo está llegando la corriente en su calidad, es decir, voltaje y amperaje, y cómo está el sensor regresando esa corriente. Si el sensor tiene un daño, esa corriente va a regresar en mal estado, pero no siempre es así. Va a regresar de muy mala calidad. No siempre es así. A veces el sensor está bien, pero lo que ocurre es que tengo una condición equivocada de la medida que está checando el sensor. Recuerda que un sensor, su función es convertir una magnitud física, voltaje, temperatura, posición, presión, una magnitud física, una medida física, convertirla en una señal eléctrica. Y en este caso, en el automóvil, se convierte en una señal electrónica porque es información. Si alguna de estas condiciones están mal, pues sí, el sensor va a estar enviando una señal equivocada. Y ya por último, también el osciloscopio me sirve para determinar si es el sensor el que se encuentra en mal estado. Entonces, esas son las funciones primordiales. Ahora vamos a que lo veas cómo lo hace y lo vamos a ver directamente en una pantalla del osciloscopio. Acompáñame. Ya estamos aquí en el programa de PicoScope. Si te interesa, es momento de que nos pidas la guía y la orientación para conseguirlo. Es totalmente gratuito, no te lo vamos a vender obviamente y es muy útil, pero ahorita lo vamos a ver desde la posibilidad que tiene un equipo de osciloscopio para ayudarte en el diagnóstico. Te va a preguntar inmediatamente si quieres abrir un demo porque no ha detectado el equipo PicoScope. Le decimos que sí quiero abrir el demo y me va a empezar a correr unas forma de onda de demo, de una demostración. Hay una actualización de software disponible y estas van a estar siempre disponibles. Yo te sugiero que no actualices, ahorita lo cierras, cancelas, no actualices, porque hay muchas de las descripciones que en las actualizaciones están solo en inglés y esto hace que no, pues si no estás muy familiarizado con el inglés, que tengas algunos detalles, ¿ok? Bien, vamos a ver y entender qué es lo que hace un osciloscopio. Voy a detener tantito esta forma de onda que está corriendo aquí en demo. Lo hice solamente tocando la tecla espacio. Tocando la tecla espacio una vez se detiene, otra vez vuelve a correr. Si yo la toco, aquí se va a detener en donde
podamos analizarla. Bien, quiero que veas que del lado izquierdo tengo una vertical o la línea vertical que está graficando voltaje. Aquí tengo desde 0 hasta 5 volts y también los tengo negativos. Y del lado derecho está graficando el tiempo. Y aquí, como puedes ver, son tiempos en milisegundos. 5 milisegundos, 10 milisegundos, 15 milisegundos, ¿ok? Entonces un osciloscopio va a graficar voltaje o intensidad de la corriente en su línea vertical, y en su línea horizontal va a graficar tiempo. También puede graficar amperaje, pero ahorita yo quiero que nos concentremos en qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace el equipo? Bueno, grafica voltaje en su línea vertical y aquí grafica tiempo. Esto es muy fácil de entender si te imaginas la línea horizontal como un reloj. Aquí está corriendo el tiempo y en ese lapso de tiempo estamos viendo modificaciones de voltaje. Aquí casi seguro que es un pulso de un inyector. Este es el momento en que la bobina se satura, viene el disparo, perdón, acá de este lado, la bobina se satura, este es el tiempo que dura abierto el inyector, y cuando se cierra hay un consumo positivo también de corriente, o voltaje, perdón, un voltaje positivo, porque recuerda que el inyector funciona con voltaje negativo. Entonces aquí es donde estoy viendo, claro, aquí este es un demo, tenemos un montón, el atenuador, tenemos la escala. La idea es que tú puedas ver ahorita, no le eches tanto ojo a si ya tienes experiencia en un osciloscopio, no quieras entender ahorita qué es lo que estamos viendo, porque es un demo para que lo puedas comprender. La función primordial de un osciloscopio: grafica voltaje contra tiempo o en una línea de tiempo. Entonces, si yo aquí tengo 5 milisegundos en esta división, ojalá lo alcances a ver en tu computadora, entre esta vertical y esta otra vertical, aquí tengo una cuadrícula. En este cuadrito, en esta línea horizontal tengo 5 milisegundos, y en este cuadrito, en su línea vertical o su lado vertical, tengo 1 volt. Entonces, lo que estoy graficando con el osciloscopio es el tiempo que duró abierto el inyector y a qué intensidad logró abrirlo. Aquí se bajó el voltaje desde 1, se cayó a 0 volts. Este es el tiempo que dura abierto en 0 volts. Cuando se cierra, viene un disparo de voltaje alto casi hasta 3 volts. ¿Ve? 3 volts está aquí, pero casi llegó a 3, entonces 2 punto y tantos. Ahorita podemos sacar el cursor si te interesan obtener medidas precisas. Pero, y la restauración de la bobina la tengo en este lapso de tiempo hasta que cae otra vez a un poquito menos de 1 volt y se mantiene en un poquito menos de 1 volt. Esa es la interpretación y me sirve para entender que mi, en este caso, inyector está funcionando de manera correcta. Este es un demo y aquí es como lo voy a ver que está funcionando. Me voy a ir a la tecla de automoción, que es lo que ahorita quiero que comprendamos, y vamos a ver, por ejemplo, para qué me sirve el osciloscopio en un pedal de acelerador. Yo selecciono el pedal de acelerador y voy a decir que es un analógico, o sea, no es de los digitales, es un analógico, y Pico me va a mandar de entrada la información para poder hacer la prueba. ¿Cómo lo conecto? Me va a dar una interpretación de lo que está sucediendo. Estos sensores de posición de acelerador en realidad es un sensor doble y son analógicos porque me va a mandar una señal analógica y voy a poderla revisar. Quiero que veas estos pequeños, se le conocen en electrónica, se le conoce como ruidos que tenemos de la corriente, muy pequeñas e insignificantes variaciones durante el momento en el que está el pedal suelto. Yo piso el acelerador y vuelvo a soltarlo, lo mantengo aquí un tiempo pisado, lo vuelvo a soltar, y esto es lo que tardó. Aquí tengo en la línea horizontal de esta gráfica
segundos, puedes verlo aquí abajito. Y además en segundos tengo de 0 a 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Entonces yo pisé el acelerador prácticamente 3 segundos en lo que llegué al fondo, lo fui pisando lentamente, lo mantuve pisado como 5 segundos, 4, y lo fui soltando lentamente hasta que volví a estar en la línea horizontal original, y eso más o menos me tardé en hacer ese pisón de acelerador como 20 segundos, ¿ok? Aquí no lo pisé y lo vuelvo a pisar nuevamente, llega hasta 3.5 volts, que esa es la línea vertical. En la vertical me está dando el voltaje y en la horizontal me está dando el tiempo. Y estos pequeños ruidos son insignificantes, no me causan ningún problema. Pero si empiezan a aumentar tanto en intensidad como en veces que se presentan, duración y veces que se presentan, la computadora no va a entender si estoy pisando el acelerador hasta el 3.5, hasta el 3 o hasta el 2, porque tiene esos picos, ese ruido, y eso se debe al falso contacto, bueno, al contacto que se está teniendo por parte del sensor en como es un potenciómetro en la varilla. Aquí viene, en este ejemplo, el sensor de posición del pedal del acelerador es de tipo potenciómetro, recibe 2 tensiones de referencia del módulo de control o del tren de potencia de la computadora. Cuenta con 2 cables de tierra y 2 cables de señal que envían una tensión variable, dependiendo que tanto piso yo el acelerador, a la computadora relativos a la posición del pedal del acelerador. La tensión de la señal enviada a la computadora puede variar de un fabricante a otro, pero probablemente nunca será superior a 5 volts. Eso es prácticamente en todos los autos. Entonces, si tú aquí ves falsos contactos, que se cae el voltaje y tú no soltaste el pedal del acelerador, pues te da una idea de que el sensor está fallando. Nada más habría que hacer otras 2 o 3 pruebas más similares para tener la certeza y sustituir el sensor, porque el código de falla del sensor de posición de acelerador, señal no plausible o fuera de rango, va a existir hasta con el simple hecho de desconectar el sensor de un cable con alta resistencia, de un conector haciendo falso contacto, de una línea de la computadora dañada porque le está mandando falso voltaje, o una batería en mal estado y la fuente tiene un voltaje equivocado. Todo esto puede ocurrir, y aquí vemos nosotros un sensor de posición de acelerador que tiene primero una señal más corta que la otra, pero los dos van en aumento conforme tú pisas el acelerador. Y aquí tenemos 2 señales invertidas, que es precisamente para darle mayor certeza y seguridad. Hay sensores de posición de acelerador con 2 pistas mínimo, 3 y hasta 4 pistas. Es por un tema de seguridad. Y aquí me vienen los datos interesantes del que estoy checando. Aquí tengo un sensor con onda analógica digital. Es una forma de onda diferente. La analógica digital me manda una serie de pulsos. Es mucho más segura, pero cuesta un poquito más de interpretar. Eso es todo, ¿no? ¿Ok? Esta es información que me manda Pico para que puedas tú entender lo que está pasando aquí en tu forma de onda. Entonces, recuerda, yo voy a ver tiempo en la línea horizontal y voy a ver voltaje en la línea vertical. Para eso me sirve un osciloscopio, y para eso me sirven las formas de ondas de los sensores que estoy checando para poder comparar. Por ejemplo, aquí tengo un medidor de flujo de masa de aire o de volumen de aire por hilo caliente, ese hilito rojo que se está calentando. Recuerda, primero nos va a mandar información, qué es la forma de onda que estás checando, para qué sirve, y luego un ejemplo de la forma de onda que voy a estar viendo. Aquí, cuando el hilo caliente está en ralenti, el motor está funcionando, el hilo se pone prácticamente al rojo vivo y tiene una resistencia muy alta, lo que solo me deja pasar 0.5 volts. En esta es la escala de tiempo. Yo presiono el acelerador y al abrir la mariposa va a entrar un volumen de aire mayor. Imagina que a ese hilo caliente le estamos soplando, así literal. Vamos a verlo aquí tantito, a ver si tenemos aquí adentro está el hilo caliente,
Pero imagínate que ese hilo que está al rojo vivo, yo le soplo por efecto de pisar el acelerador, entra más aire, le estoy soplando, se enfría, como es una resistencia al enfriarse, deja pasar más voltaje. Llega hasta 3.5 y con eso, con este voltaje, la computadora determina en forma indirecta el volumen de aire que está entrando con la presión atmosférica que tiene del sensor que está junto al sensor MAP. Con el mismo sensor MAP puede calcular los gramos por segundo que están entrando al motor al momento que tú aceleraste. Y estos picos nuevamente son ruido, que si están muy presentes y como digamos en este caso están variando mucho porque tú estás pisando y soltando el acelerador, hace que la computadora pudiera tener un conflicto. Si estos picos están muy seguidos, con una amplitud mayor que es solo una rayita, duran más tiempo, la computadora va a levantar un código de falla que tiene que ver con sensor de flujo de masa de aire fuera de rango. ¿Por qué? Porque no lo identifica de manera clara. Ese sería típico de un sensor que está fallando, aunque no hay que descartar que si tenemos líneas con alta resistencia, si tenemos falsos contactos en el conector, si tenemos humedad, o si tenemos varias condiciones, esto podría estarme indicando precisamente el osciloscopio. Bien, hasta aquí quiero que veas y comprendas para qué sirve y cómo funciona un osciloscopio. Vamos a regresar para algunos comentarios.